Señor y para siempre su misericordia. Sí, porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. El ejército de Dios marchando está contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. El ejército de Dios marchando está contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. Eres grande. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. Oh sí. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. Grande, grande. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. Esta noche sean todos bienvenidos a la casa de Dios. Le damos también la bienvenida a los hermanos que nos ven a través de la televisión y ahora también a través de los hermanos que nos ven a través de la internet. Así que por favor, esta noche vamos a tener esta predicación. Quiero que abra su Biblia en el libro de Éxodo. Vamos a meditar esta noche en el libro de Éxodo, capítulo 3. Quiero que vamos a leer todos del versículo 1 hasta el versículo 5. ¿Lo tiene? Bien, léalo conmigo a una sola voz, lo leemos todos, por favor, léalo. Quiero que lo leamos todos en voz fuerte. Vamos a ver, lo leemos todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es la palabra del Señor. Todo el mundo. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, en versículo 6, y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Padre y buen Dios, gracias te damos, Señor, en esta noche porque nos permite estar en tu casa, Dios, para oír tu voz, tu palabra. Queremos sentir tu presencia. En esta noche, Dios, Espíritu Santo, toma control de nuestra mente, de nuestro corazón. Toma control, Dios, de nuestras vidas. Que la palabra que va a ser enseñada, Dios, pueda cumplir el propósito, Dios, en cada uno de nosotros. Tu palabra dice que no regresa vacía, que siempre cumple el propósito por el cual es enviada. Y esta noche yo creo, Señor, que se va a cumplir en nuestras vidas. Yo espero que se cumpla en nuestras vidas, Señor. Queremos ser instruidos en tu palabra, exhortados. Queremos ser, Dios, sanados en nuestras enfermedades. Queremos, Dios, también ser aliviados, Señor. Queremos, Dios, recibir esas palabras de consuelo que tanto las necesitamos también. Úsame, Dios, en esta noche como un instrumento de bendición. Me despojo de todo conocimiento y sabiduría de hombre, para que seas tú, Espíritu Santo, poniendo palabras en mis labios, para que de acuerdo a tu voluntad y la necesidad de tu pueblo, yo pueda hablar lo que aquí Dios tenga que hablar. Nos quedamos en tu presencia, Señor. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Pueden sentarse, mi amado. Bien, hemos titulado la predicación en esta noche: la curiosidad que bendice. Esta noche, hermano, vamos a hablar de este tema muy bonito. Estamos hablando de algo muy especial, donde se cumple, hermano, la promesa de Dios, donde Dios, hermano, todos nosotros tenemos un propósito en esta vida. Amén. De los que estamos aquí, hermano,
no hay nadie que haya venido a esta vida solo así por así. Usted, hermana, usted, hermano, tiene un propósito. Hay una razón de ser por la cual usted, fíjese bien, tiene una existencia en esta tierra. Ah, pastor, mire, yo porque quizás mi razón de ser son mis hijos, porque mis hijos, posiblemente sus hijos están dentro del paquete. Pero espiritualmente hablando, hermano, todos tenemos una razón de ser. Amén. Te ha venido por algo. Dios lo llamó a usted por algo. Dios, hermano, qué sé yo, a algunos Dios les ha llamado a temprana edad, y gloria a Dios por ello. A otros Dios nos llamó ya un poquito cargaditos en años, ¿verdad? Y ya con un pasado que a veces nos da vergüenza, pues, pero ni modo, ahí está. Pero igual, hermano, no importa si usted está jovencito y Dios ya puso la mirada en usted, o no importa la edad que usted tenga, la edad en que Dios lo haya alcanzado, Dios lo ha llamado a usted porque Dios tiene un propósito para su vida. Amén. Y este es el caso de este hombre, hermano, que vamos a estudiar de este hombre, Moisés. Yo creo que todos hemos escuchado la historia de Moisés. Amén. Amén. Allá en Semana Santa hasta una película, hay película, ¿verdad? Hay una película que se llama así, Moisés. ¿Verdad? Todos conocemos, tenemos quizás alguna idea de quién es Moisés. Moisés, mi amado hermano, si usted se va un poquito más atrás, se da cuenta que Moisés nace en un momento difícil. Nace, hermano, en un momento donde todos los niños los estaban matando. Amén. Porque los egipcios tuvieron temor del pueblo. No olvide que Israel está cautivo en Egipto. Ya la gente que conocía, que dice que había conocido a José, ¿verdad? Ya no se acordaba, ya no había. Ya no sabían quién era José, ¿verdad? Y esta gente, hermano, esta gente cuando se olvidaron de José, comenzaron a oprimir al pueblo de Israel, ¿verdad? Y dentro de esa misma opresión, hermano, llegó un momento, el pueblo de Israel dice que se multiplicaba de una manera, se iba multiplicando. Y los egipcios dijeron, no vaya a ser que, paremos esto. No vaya a ser que este pueblo se multiplique de una manera extraordinaria, ¿verdad? Y pues lleguen a ser más que nosotros, o que se unan a nuestros enemigos y que en la guerra pues bueno, se unan a ellos y nos quieran derrotar. Amén. Entonces vino el faraón y dijo, bueno, vamos a hacer algo. Entonces le ordenó a las ¿cómo se llama? Las parteras, que cuando naciese un hijo varón del pueblo de Israel, ¿verdad?, que lo mataran al nomás nacer. Que no al nomás nacer lo mataran, o que no le permitieran nacer vivo. Y entonces dice que Dios tocó el corazón de estas mujeres y de escondidas pues dejaban que los niños nacieran. Y cuando el faraón se dio cuenta de que no estaban cumpliendo la orden, las mandó a llamar y le dijo, miren, ¿y ustedes por qué no están cumpliendo la orden? No, lo que pasa es que las mujeres israelitas, judías, son más fuertes. Y cuando nosotros llegamos ya ha nacido el niño, pues, y como lo que tenemos que evitar es que nazca. Pero como ya cuando llegamos ya nació, ¿cómo podemos hacer ahí? Entonces viene el faraón y da la orden de que muera todo niño. Y dice la palabra que hermano Faraón mandó a todos sus soldados, ¿verdad?, y agarraba a los niños y los tiraban al río Nilo, niños tiernitos. En ese ambiente nació Moisés. Fíjate bien, en ese ambiente nació Moisés. Moisés nació en el momento que Faraón dio la orden de matar a los niños. Pero ¿sabe qué? Los padres dicen que la madre le escondió. Dice que era un niño bonito.
niño hermoso, dice. Y dice que le escondió, pero llegó un momento que ya no podía seguir escondiendo. Llegó un momento que ya no podía, ¿verdad? Y entonces, hermano, bueno, si usted lee toda la historia, ¿verdad? Después dice que hicieron una canastita, lo pusieron en el río, y este niño se fue navegando en el río y lo encontró la hija del faraón. Y este niño, hermano, después de haber estado expuesto a la muerte, ahora este niño está viviendo en el palacio del rey como un príncipe. Amén. Imagínense usted cómo los propósitos de Dios, cuando Dios, hermano, tiene propósito para nuestras vidas, oiga bien, hermano, se cumplen porque se cumplen. Amén. Se cumplen porque se cumplen. Ahora usted pregúntese, ¿cuántas veces seguramente estaba chiquito usted estuvo muchas veces enfermo? ¿Ah? ¿Cuántas veces, hermano, cuando estuvimos pequeñitos, tiernitos, seguramente, bueno, tuvimos quizás grandes enfermedades y estuvimos a punto de morir, pero no nos morimos? Ahora pregúntese usted, ¿por qué no se murió? Porque hay un montón de niños que se mueren. Hay niños que mueren en el vientre de la madre. Hay niños que nomás nacer mueren. Hay niños, hermano, de corta edad que también. Pero usted, hermano, y yo estamos aquí. Ahora, ¿por qué estamos aquí? Porque Dios tiene un propósito para nosotros. Amén. Porque Moisés, hermano, el ambiente en que nació Moisés era un ambiente que estaba en contra de él. Pero ¿sabe qué? Dios lo guardó en esa situación difícil. Lo guardó. Y lo llevó, lo protegió, llevándolo a vivir al palacio del rey, del faraón, donde fue criado como un príncipe. La vida de Moisés, hermano, se divide, Moisés vivió 120 años. Fíjate bien, 120 años. La vida de Moisés se divide prácticamente en 3 cuarentenas. 3 cuarentenas. Los primeros 40 años Moisés vivió en el palacio del faraón. En otras palabras, 40 años estuvo viviendo como un príncipe. Oiga bien, con todas las comunidades de un príncipe. Ya se puede imaginar cómo es, pues. ¿Ah? ¿Qué es lo que significa vivir en un palacio? Tener esclavos, tener sirvientes, tener la comida allí, comer lo que él quiere. Pasaba, todo el mundo le saludaba. Un hombre, hermano, con todas las cosas que creo que cualquiera quisiera tener. ¿Cuántos quisieran vivir como príncipe? ¿Ah? ¿Amén? Sí, hermano. ¿Cuántos quisieran vivir como vivió Moisés en Egipto? Más bien materialmente hablando. Yo creo que todos. Que no le falte nada. Tener de sobra. Tener autoridad. ¿Qué es lo que no tenía Moisés, pues? Si era el hijo de la hija del faraón. Respetado. Tenía, y es más, Moisés, hermano, era un hombre muy inteligente. Era muy inteligente. Moisés, hermano, él fue preparado prácticamente como un ingeniero. Además de ser un ingeniero, fue preparado como líder militar. 40 años. 40 años es una vida, pues prácticamente. Amén. Viviendo bien. Y si usted lee un poquito más atrás, lee ahí, se va a dar cuenta, hermano, cómo deja de vivir esa situación él. Moisés no sabía que era hijo, era judío. Pero allá en su corazón había algo que le decía que él no tenía sangre egipcia. A él le molestaba que maltrataran al pueblo, sin saberlo, le molestaba que maltrataran a la gente, a los esclavos, porque los esclavos en la realidad eran su familia, era su raza. Entonces le molestaba, ¿verdad? Y un día, hermano, estaba Moisés. Si gusta, léalo conmigo. Vamos a leer esa partecita para que podamos entender esto. Ahí un poquito atrás, le dice,
el capítulo 2, versículo 11. Capítulo 2, versículo 11. Un poquito atrás donde estamos. Dice, Moisés huye de Egipto. ¿Ya lo encontró? Vale, mire cómo dice. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces él dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Oiga bien, a los 40 años Moisés tiene que salir de Egipto. ¿Y qué se va a la tierra de Madián? Se va huyendo. ¿Ah? Qué decisión más tremenda, hermano. Moisés sabía sabía que los judíos eran su raza. Lo defendió. Mató a un egipcio por uno de su raza. Mira, hermano, Moisés tomó tantas decisiones fuertes, tremendas, que lo llevaron, hermano, a huir de Egipto. ¿Qué implicaba huir de Egipto? ¿Qué implicaba salir de Egipto? Implicaba dejar todo, hermano. Diga conmigo: dejar todo. ¿Dejar qué? ¿Qué era Moisés en Egipto? ¿Qué era? Era un príncipe. ¿Cómo vivían los príncipes? Bueno, a todo dar. Todo lo que quieran lo tienen. Pero Moisés, hermano, por causa de su pueblo, tuvo que tomar la decisión de dejar todo. Y se fue. 40 años de vivir bien, de repente no tiene nada. Qué tremendo. Qué tremendo. 40 años de tener comida los 3 tiempos, de repente ni siquiera tenía por un tiempo. Se fue para el desierto. 40 años durmiendo en aposentos lujosos, cama de colchón, almohadas de pluma, y de repente fue almohada de una piedra. 40 años, hermano, siendo un príncipe que solo mandaba, ordenaba y todo lo que decía se cumplía, y de repente, mire, lo querían matar. ¿Cómo da la vuelta a la vida? ¿Va que sí? Amén. Diga que está para suyo, hermano. La vida da vuelta, díganle. ¿Ah? Qué tremendo, hermano. Qué tremendo. Alguien en este tiempo que da una situación de esa, que ya se hubiera suicidado. Amén. Yo creo que es así. Porque, mire, hermano, después de estar en una condición de esa y llegar a una miseria, es tremendo. Pero ¿sabe qué? Dios tenía un plan para él. Y si usted sigue leyendo, dice que cuando llega a Madián llega a un pozo cansado después de cruzar el desierto, hermano, y encuentra unas muchachas por ahí jalando agua. Sigamos leyendo ahí para que lo veamos bien. Mire cómo dice. Versículo 16. Y estando sentado junto al pozo, dice, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y darle de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de ahí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ella a Reuel, su padre, él le dijo: ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron: un varón egipcio
nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas: ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés convino como en morar con aquel varón. Y él dio a su hija Séfora por mujer a Moisés. Y ella le dio a luz un hijo. Y él le puso por nombre Gersón, porque dijo: forastero soy en tierra ajena. Aconteció que después, dice, de muchos días murió el rey de Egipto. Y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Oiga bien, hermano. 40 años estuvo Moisés en Egipto. Llega a Madián. Después de ser el príncipe, hermano, llega a Madián, la tierra de Madián. Se casa con una muchacha ahí. Y el suegro, el papá de la muchacha, tenía ovejas. Fíjate bien. ¿Sabe usted, hermano, que en ese tiempo el ser pastor de ovejas era el empleo más degradante que podía haber? Era lo más bajero, pues. Era el trabajo que hacía el último. Aquel que... ¿Por qué? Porque era pesado, era duro, hermano. Los pastores tenían que irse lejos durante cierto tiempo a pastar las ovejas. Después regresaban. Era responsabilidad del pastor cuidar la oveja, que no le faltara ninguna o que no se golpeara. Él tenía que responder a su dueño. Hermano, oiga bien, Moisés, después de ser el príncipe de Egipto, ahora es un pastor de ovejas. ¿Sabe cuánto tiempo anduvo de pastor de ovejas? 40 años. Diga conmigo, 40 años. 40 años en Egipto y 40 años de pastor de ovejas. ¿Cuántos años tenía Moisés? 80 años. Hermano, alguien podría decir: mire, pastor, para los 80 años, ¿qué puede salir ya? Pastor, a los 80 años, no, hombre, ¿qué? ¿Ah? 80 años, hermano. Híjole, ya las fuerzas se van terminando. Ya no hay la misma energía de antes. Yo me acuerdo, me imagino que cuando Moisés tomó el trabajo de ser ¿cómo se llama? Pastor, tenía 40 años, pues. Venía de Egipto y venía con energía. 40 años, la gente está energética todavía. Hay fuerza, más que un hombre de trabajo, de movimiento. Pero a los 80 años, mal comido usted. Ajá, porque los primeros 40 años comía bien. Comía allá en los comedores de la corte, allá del palacio. Pero estos otros 40 años le tocó comer salteado en el desierto, si es que comía. Amén. ¿Estamos aquí, iglesia? Estamos viendo la historia de Moisés. ¿Por qué la estamos viendo? Porque, hermano, esta noche la historia de Moisés es como que fuera su historia. Porque seguramente usted, hermano, ha pasado por etapas de su vida. Fíjese bien, que hasta ahorita usted no se pregunta ni por qué ha pasado por todas esas cosas. Hasta ahorita seguramente usted no ha entendido por qué le pasó aquella situación hace 10 años. Seguramente usted no ha entendido por qué Dios lo llevó a X lugar y conoció a esa persona que es su esposo ahora o es su esposa. ¿Usted no ha entendido? No sabe usted. Uno no entiende, hermano. Uno no entiende.
Porque uno, ¿y por qué me pasa? Hasta allá más adelante uno dice, por esto es que me pasó esto. Por esto es que Dios me dio esto. Yo en lo personal tengo muy claro todo eso, hermano. Tengo muy claro. Lo que ha pasado en mi vida, el recorrido que he hecho en mi vida. Yo digo, ahora yo lo entiendo. Ahora yo entiendo, hermano, todo el proceso en el cual Dios me llevó. Pero en ese mismo proceso me iba probando, pero al mismo tiempo me iba dando. Amén. Me iba dando, me iba proveyendo, me iba levantando. ¿Para qué? Para que yo estuviera aquí hablando con ustedes. ¿Sí? Yo estuviera aquí hablando con ustedes. Yo tengo un familiar que está preso. Y la semana pasada fui al penal y fui a verlo. Y platicando con él me decía, mira, me dice, como Dios me dice, híjole, te llevó a vos, me dice, si es que yo te conozco a vos. Yo te conozco cuando vos andabas descalzo, me dice. Yo te conozco cuando íbamos a la escuela juntos. Y en la escuela te ponían apodos. Y me acuerdo cuando te decían el apodo. No se lo digo a ustedes, porque no. Ajá. No, así va. Ajá. Y platicando con él allí dentro del penal, allí donde ya uno como donde recibe ya en la parte profesional a la gente. Y me dice, él le salen las lágrimas. Y me dice, te envidio, me dijo. Porque yo tuve todo. Y yo me acuerdo que vos, me dice, cuando ibas a la escuela, mi tía no tenía ni siquiera para darte para un cuaderno. A nosotros hasta rompíamos los cuadernos. Y me dice, yo te envidio. Porque me dice, te veo ahora y no lo puedo creer, me dice. Lo que sos y el hecho de que seas pastor, me dice, de una iglesia. Y me dice, Dios de raro, me dice. Él un tiempo que era cristiano. Pero me dice, me caí del cristianismo y ahora pues estoy aquí metido en la cárcel. ¿Verdad? Entonces, hermano, cuando uno ve todo eso, dice, es cierto, hombre. Dios lo lleva a uno en un proceso, amén, amén. Quizás nosotros, hermano, mire, si nos comenzamos a examinar nuestra vida pasada, nos damos cuenta, hermano, que hemos quizás en un momento, hermano, hemos ido arrastrados. Amén. Quizás han habido momentos que hemos ido más o menos. Pero aquí estamos. Ahora la pregunta es, ¿por qué hemos llegado hasta aquí? Porque Dios nos ha traído en ese camino tortuoso, ese camino duro, que hemos tenido que ir saliendo, saltando obstáculos para llegar hasta donde estamos. ¿Sabe que a mí me gusta Moisés en ese sentido, hermano? Moisés no le tuvo miedo, hermano, dejar las cosas que ya dejó todo lo que tenía en Egipto. No tuvo miedo. No tenía, ¿sabe por qué no tuvo miedo Moisés? Porque Moisés sabía que había una promesa para su pueblo. Amén. Había una promesa para su pueblo. Y él allá, sin quererlo, inconscientemente, porque no tenía mayor información, ¿verdad? Pero llegó el momento, hermano. Llegó un momento especial. Tenía 80 años de edad. 40 benditos años, hermano, había pasado en el desierto. Hermano, a cualquiera se le acaban las esperanzas. Amén. ¿Sí? Después de 40 años, hermano,
viviendo en calamidad, ¿habrá alguna posibilidad? Yo creo que cualquierita, hermano. Se le acaban las esperanzas. No, hombre, con que no pude hacer nada cuando tenía 30, 40, 50 y hoy que tengo 80, ¿y de dónde? Ya ni en la tienda le quieren fiar a uno porque no es que se le muera y quede endeudado, se vaya endeudado. Amén. Se alista, sale con todo el rebaño de ovejas y llega a un monte que se llama Monte Horeb, que es conocido, significa, Horeb significa Sinaí, es lo mismo. Horeb, Sinaí es la misma cosa. Te habla de Horeb, es la misma que diga Sinaí. Monte Sinaí, que si usted lo lleva al español, que pues se llama Monte de Jehová. Amén. Amén. Y Moisés, hermano, mire, yo creo que ya se le había olvidado todo lo que había pasado en Egipto. 40 años. En 40 años se olvidan las cosas, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? En 40 años ya hasta se le había olvidado lo que hacía allá en Egipto. En Egipto, pues. Hasta se le había olvidado que él había sido príncipe, imagínate. Yo me imagino que él le había olvidado. Que era aquel príncipe valeroso, aquel príncipe que había sido enseñado a guerrear con aquella fuerza, con autoridad. Ya creo que él le había olvidado, porque lo único que mandaba eran las ovejas y las cabras. ¿Ah? ¿Sabe qué es lo que había hecho Dios ahí, hermano, en esos 40 años? Había preparado el carácter de Moisés. Amén. ¿Cuál es el carácter que Dios quería en Moisés? Quería un carácter de humildad. Dios, hermano, no te va a dar una tarea a ti mientras tú no te bajes al pozo. Dios no te va a usar como Dios te quiere usar mientras no nos va a usar mientras no nos bajemos, hermano, hasta abajo. ¿No cree usted que Dios, hermano, allá estando en Egipto, allí mismo hubiera armado la revuelta? Si hubieran unido a su pueblo y hubiera peleado contra el faraón, y hubiera sacado al pueblo de ahí. ¿No cree que lo hubiera hecho? Pero Dios no lo permitió así. Como dice la palabra, que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Amén. Los pensamientos de Dios son diferentes. Porque Dios, hermano, si hubiera sido así, la gloria hubiera sido para Moisés. Porque Moisés, el líder, el capitán aquí, el militar, guiando a su pueblo de Israel. ¿Quién lo sacó? Moisés. Moisés dijo, no conviene. Ahorita vos estás muy altanero. No te puedo dar el chance que lo saque ahorita, porque si no la gloria va a ser tuya. Y Dios dice, es que yo no comparto mi gloria con nadie. Amén. Diga conmigo, Dios no comparte su gloria. Y muchas veces, mi amado hermano, Dios no nos da cosas porque nos hace falta bajarnos al pozo, hermano. Porque muchas veces, hermano, si Dios nos da, vamos a creer que nosotros lo hemos logrado. Y Dios dice, no, quiero que no tengas nada. Hasta que ya no tengas nada, entonces yo te voy a dar. Hasta que ya estés cuando ya tú te des cuenta que no podés, hasta entonces. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Entonces, para que el poder de Dios, hermano, haga un efecto en nuestras vidas, tenemos que ser débiles. Porque dice que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Amén. Y Moisés, mi amado hermano, Dios lo llevó a un punto de debilidad tal, hermano, fíjate bien, para que ya Moisés, cuando él le llamase, ya no era Moisés, sino que era Dios. Amén. Amén. Era Dios actuando. Ya no era Moisés actuando, no, era Dios. Se le olvidó Moisés quién era él. Se le olvidó lo que había aprendido como militar. Se le olvidó todo, hermano. Moisés, en otras palabras, Dios
hizo un proceso de refinamiento en humildad con Moisés. Hizo un proceso, diga conmigo un proceso. Miren, lea conmigo. Ahora vaya, leamos ya. Dice el versículo 3, versículo 1. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro. Estamos hablando aquí al final de los 40 años. Cuando Moisés tenía 80 años. Estamos hablando aquí, este versículo es al final de los 40 años en el desierto. Amén. Ya habían pasado 40 años atrás. Dice, sacerdote de Madián llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb. ¿Qué dice? Monte de Dios. Diga conmigo, monte de Dios. Diga conmigo, Horeb, el monte de Dios. ¿Hacia dónde se dirigió Moisés? ¿Hacia dónde, hermano? Diga conmigo, hacia el monte de Dios. Vamos a ver, ¿hacia dónde se dirigió Moisés? ¿Hacia dónde se dirigió usted esta noche? Hermano, ¿dónde está usted en este instante? ¿Dónde está en este instante, iglesia? No le escucho. ¿Dónde está en este instante? En el monte de Dios, donde Dios ministra, donde Dios le habla a su pueblo, donde Dios tiene un encuentro con sus hijos. Moisés, mi amado hermano, no se fue para otro lugar, sino para el monte de Horeb, que es el monte de Dios. ¿En qué momento llega Moisés ahí? En un momento donde ya no tenía esperanza de nada, donde ya sus fuerzas habían terminado, donde ya no había esperanza de recibir nada, donde ya sus fuerzas estaban debilitadas, tenía 80 años, donde ya nadie daba 5 por él, ya nadie le creía seguramente, aunque él contara que había sido príncipe de Egipto, nadie le iba a creer ya. ¿Quién le iba a creer, pues? 40 años ahí. ¿Quién le iba a creer que había sido príncipe? Que aunque él lo dijera, nadie le podía creer. 40 años. ¿Ah? Pero dice la palabra, hermano, que Moisés llega al monte de Jehová. Oiga bien, póngame atención en esto. Diga conmigo, Moisés llegó al monte de Jehová, al monte de Dios. Mira, hermano, cuando la gente llega al monte de Dios, algo pasa. ¿Está aquí, iglesia? Diga conmigo, en el monte de Dios siempre pasa algo poderoso. Vamos, dígalo otra vez. En el monte de Dios hay poder de Dios. Vamos, dígalo otra vez. En el monte de Dios hay poder de Dios. Amén. Hay poder de Dios. Y dice que estaba con las ovejas. Dice en el versículo 2: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza, ¿qué dice? No se consumía. Qué tremendo, qué tremendo eso, hermano. Dice que estaba él. Yo me imagino a Moisés de repente como que si era una visión lo que estaba viendo. Como que era algo, ¿será real o no será real? Pero de repente, hermano, dice que en un matocho. ¿Cuándo conoce la zarza? ¿Alguien sabe alguien conoce la zarza? ¿Ah? ¿La conoce, hermano Manuelito? ¿Cómo es la zarza? Es una mata, un matocho así, que es bien espinoso, tiene espinas. Usted se acerca, tantito. Es una planta que al tocarla, pum, las hojas se duermen. ¿Ya? Es la famosa que le dicen zarza dormilona. ¿Ya? Y usted está en las hojas bien bonitas, usted llega, la toca, pum, se agachan todas las hojas, ella solita. Entonces, esa está bien llena de espinas. Dígame usted, mi hermano, ¿qué podría esperarse de una cosa de esa? Mire qué interesante. Muchas veces nosotros, hermano, queremos encontrar la presencia de Dios en los mejores lugares. Amén.
Queremos encontrar la presencia de Dios de una manera extraordinaria. No, hermano, Dios se presenta en la manera más sencilla y en los lugares más humildes, en una zarza. ¿Quién reprendaba la zarza? Bueno, la zarza es una mata que nadie quiere, hermano. Es maleza. Ese monte es ¿cómo le digo? Es un matocho así de que usted se acerca y pasa, le raya toda la ropa, la piel y todo eso. Pero dice que el ángel de Jehová se le presentó en la zarza. Una llama, hermano. Y haga de caso, hermano, que esta es la zarza. Y de repente, el fogonazo. Fogonazo, hermano. Comienza esto a arder. Una llamarada, así. Y yo me imagino a Moisés. Digo, ay, hijo de este volado, que algún rayo que cayó ahí. Porque a veces ocurre, hermano. Hay lugares donde se producen grandes incendios que lo producen los rayos. Caen rayos y se enciende la llamarada ahí. ¿Ah? Pero lo que le extrañó a Moisés es que la zarza no se quemaba. Fíjate bien, la zarza estaba allí, estaba prendida en fuego, pero no se quemaba. ¿Podrá eso ocurrir en la realidad? ¿Ah? ¿Podrá eso ocurrir en la realidad, hermano? Así en la práctica. ¿Usted le prende fuego a esto? ¿Cree que no se va a quemar? ¿Ah? ¿Se quema o no se quema? Sí, hombre. ¿Por qué? Porque es el fuego del hombre. Pero el fuego de Dios, hermano, no quema. El fuego de Dios purifica, pero no destruye. El fuego de Dios, hermano. Mucha gente cuando habla, cuando a veces dice, no, es que Dios es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, pero la Biblia dice que también es el fuego consumidor. Cuando dicen consumidor, como que dice, te va a acabar, te va a destruir, te va a quedar chicharrado. No, hermano. El fuego de Dios es un fuego purificador. El fuego de Dios, hermano, purifica. Diga conmigo, purifica, pero no destruye. No destruye. Eso tenía un significado, hermano. El hecho que la zarza no se quemara tenía un significado. El pueblo de Israel, la zarza significaba al pueblo de Israel allá en Egipto, allá atormentado. ¿Por qué estaba atormentado? Estaba pagando, estaba siendo purificado, pero no estaba siendo destruido. Muchas veces, hermano, es posible que el fuego llegue a usted a su vida. Muchas veces, hermano, ese fuego de Dios es posible que usted esté pasando por una situación de fuego en este momento. Es posible que usted en este momento esté viviendo una situación difícil en su vida y usted no encuentra la salida. Usted siente que se ahoga. Usted siente que las cosas no mejoran. Usted llora, derrama lágrimas en la noche, no puede dormir, llorando por ese problema. Pero el siguiente día hay para trabajar otra vez. El problema lo tiene. ¿Qué es lo que está haciendo esa situación? Mire, hermano, le está purificando. Le está probando algo. Está haciendo que algo ocurra en usted. Le está haciendo reaccionar. Ahora, va a depender de usted, hermano. El momento, va a depender de usted. ¿Cuánto tiempo quiere pasar en la prueba de fuego? Porque muchas veces uno sabe por qué está pasando por aquella situación. Muchas veces uno sabe, hermano, cuando dice, no, yo no sabe. Uno dice, no, yo sé que esto está pasando por esto, por esto, por esto. Sé que yo la estoy regando. Porque uno hay que ser honesto. Amén. ¿Qué es honesto, hermano? ¿A Dios podemos engañar a Dios? No, hermano. Podemos engañar a medio mundo, pero a Dios no podemos engañar.
Hermano, y hay muchas veces que uno sabe, pues, no, yo sé que esto que está pasando por esta situación. Yo lo sé. Va. Amén. Ahora, si usted lo sabe, ¿cuánto tiempo más quiere seguirlo pasando? ¿O cuántos quieren seguirse quemando? O siendo purificado, pues, en ese fuego. ¿Ah? ¿Cuánto le va a poner paro a esa situación? Depende de usted. ¿Será que hace falta que nos bajemos más al pozo todavía? ¿Será que hace falta que nos humillemos un poquito más? ¿Será que hace falta, hermano, que nosotros entendamos que necesitamos, hermano, bajarnos con esa altanería que tenemos, ya botarla? ¿Sabe qué? Moisés tuvo que pasar 40 años en el desierto para bajarle la altanería de príncipe de Egipto. Oiga bien. Mira, hermanita, hay muchas cosas que a veces las creemos, y esa altanería es la que no le deja prosperar. Uno tiene que tener la autoestima alta, definitivamente. Hermano, la autoestima es algo especial que uno debe tener, alta. Pero oiga bien, hermano, entienda que en las cosas de Dios no es así. En la vida espiritual dice la palabra que para ser exaltados hay que ser humillados. Amén. Amén. Oiga bien, hermano, Moisés, mire, Moisés bien pudo haber negado allá en Egipto. ¿Quiénes vieron a Moisés cuando mató al egipcio? ¿Quiénes vieron? Los hebreos. ¿Quién era el príncipe? Y la palabra del príncipe valía más que lo que dijeran los hebreos. No, hombre, estos están locos, no, matemos a estos también, por andar de bocones ahí, ¿ve? Y hubiera seguido siendo príncipe. Hubiera llegado a ser el siguiente faraón de Egipto. Pero ¿sabe qué hizo Moisés? Tomó una decisión. Yo no pertenezco a este lugar. Este no es mi pueblo. Esta no es mi carne, no es mi sangre. Amén. Amén. Tomó la decisión, hermano. Y esa decisión que Moisés tomó lo llevó, hermano, a que Dios, oiga bien, lo fuera a preparar otros 40 años, a bajarle ese humo que llevaba en la cabeza. Ajá. Cuando cumplieron los 40 años, Dios se le aparece en esa zarza. Se le apareció. Y mire qué pasó ahí. Dice que entonces Moisés dijo, cuando vio la zarza que se ardía en fuego y la zarza no se consumía, dice el versículo 3, entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Mire qué bonito aquí. Fíjese que me gusta la actitud de Moisés, porque esto nos enseña que ya Moisés realmente se había olvidado de todo aquello ya. ¿Por qué Moisés fue a la zarza? ¿A qué fue Moisés a la zarza? ¿Ah? A ver por qué no se quemaba. ¿Qué es lo que tuvo Moisés? Curiosidad. Tuvo curiosidad. Curiosidad porque, bueno, ¿qué es esto? ¿Cuántos son curiosos aquí? ¿Ah? ¿Cuántos somos curiosos, hermano? Hay dos tipos de curiosidad, hermano. Hay una curiosidad que no es de bendición. Hay curiosidad, hermano, que, como dice aquel dicho, que la curiosidad mató al gato, ¿verdad? Hay mucha gente que es curiosa, que le gusta meterse en la vida ajena. Esa curiosidad no es de bendición. Pero hay una curiosidad que sí bendice, que es aquello de querer conocer más de Dios. Amén. Hermano, si usted siente curiosidad por querer conocer más de Dios, eso le va a bendecir a su vida. Usted siente curiosidad de querer saber más de usted comienza a leer la Biblia. Comienza a leer, a instruirse. Usted siente curiosidad, que quiere saber qué es hablar de los demás. Usted comienza a experimentarlo. Moisés tuvo curiosidad, hermano. Tuvo curiosidad. Y mire qué sigue después. Dice, versículo 4.
Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. ¿Cómo respondió Moisés? Hermano, ¿sabe qué hizo Moisés ayer? Reconoció la voz de Dios. Diga conmigo: reconoció la voz de Dios. Diga conmigo: debo reconocer la voz de Dios. Moisés reconoció la voz de Dios. ¿Por qué cree que reconoció la voz de Dios? Porque Moisés había pasado ya el examen, la humildad. Amén. Moisés, algo que bien, hermano, mientras usted sea una persona altanera, no va a poder oír la voz de Dios. Mientras usted, hermano, cree que a usted nadie lo puede mandar, que usted puede hacer lo que usted quiera, usted no oye la voz de Dios. A mí en la iglesia a mí me gusta servir, me gusta ayudar, pero ya cuando me mandan así a mí no me gusta. Altanero. No hay sumisión. No hay humildad. A mí que las cosas obligadas no me gustan. Y nadie lo obliga. Si usted es voluntario, amén. Es voluntario. Hermano, el problema es que cuando ya se le nombra por ya alguien, el pastor o el líder, le dice: hermanito fulano de tal, quiero que usted haga esto. Si usted, hermano, no todavía tiene en su corazón esa altivez, usted va a creer que el pastor o el líder le está mandando a hacer las cosas. Pero si usted ya sacó todo eso, usted va a oír la voz de Dios. Usted va a sentir cuando Dios le está hablando. Y ¿sabe qué? Te va a decir: qué bendición, qué bendición. Dios me llamó a hacer tal cosa. Si usted hermano, lo está haciendo porque el pastor me dijo que hiciera esto, hermano, mire, créame que se va a sentir, lo va a hacer de mala gana. Y no va a hacer una vez, 2 veces, si acaso. Tercera vez no va a aparecer. No, es que el pastor me dijo que hiciera esto. No, hermano, yo no le digo nada a nadie. Cuando en lo personal, hermano, a veces llamamos a alguien a un servicio, hermano, a veces, hermano, muchas veces, hermano, que el Señor me pone: mira, a fulanito, hay que llamar a fulanito, hay que decirle a fulanito. Y yo a veces me pongo a pensar y digo: Señor, ¿será eso? ¿Seré yo, Señor, que yo quiero que el hermano o la hermana sirva? ¿O será que tú lo estás llamando? Y hermano, yo nunca actúo así de un solo. Nunca, hermano, que a veces paso a veces meses con aquello en mi corazón, de decirle a alguien: mira, hermano, fíjate que quiero que haga esto. A veces paso meses, 2, 3 meses. Al final, cuando ya el Señor me hacerlo, y yo siento: mira, hermano, fíjate que quiero que haga esto. ¿Por qué? Porque, hermano, debemos aprender a oír la voz de Dios. Amén. Debemos aprender. Y sabe, hermano, Moisés escuchó la voz de Dios. ¿A dónde? En el monte de Dios, en el monte Horeb. Allí escuchó la voz de Dios. ¿Dónde la escuchó? En medio de la zarza, en medio del fuego, aquel fuego purificador, pero que no destruye. Allí escuchó la voz de Dios. Dios le habló: Moisés, Moisés. ¿Qué dijo Moisés? Heme aquí, Señor. ¿Sabe qué significa la palabra heme aquí? Es como que usted diga: ordene, Señor. Es como una respuesta en la vida militar, va. Ordene. Qué sé yo, capitán, mi teniente. Para que se entienda un poquito así. ¿Qué es lo que, hermano? Cuando dice heme aquí, diciendo: Señor, aquí estoy. Dime, ¿qué quiere? ¿Dónde voy, ma? ¿Cuántos hermanos estarían dispuestos a decirle: Señor, heme aquí? Heme aquí, le digo. Mire qué le dijo el Señor. Versículo 5. Y dijo: no te acerques
No te acerques. Miren, hay un punto y coma ahí. Dice, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Quita tu calzado de tus pies. En aquellos tiempos, hermano, quitarse el calzado, nadie podía entrar a una casa sin quitarse los zapatos, las sandalias. En la entrada de la puerta había un guacalito con agua, un lebrillo, se le llama eso, le llamaban en el tiempo, un guacalito con agua. Había una toalla, que esa toalla es la que le llamaba el famoso trapo de inmundicia. Todo el mundo llegaba, ahí se lavaba los pies y se los secaba, el mismo trapo. Por eso que el trapo ya era, así le llama, trapo de inmundicia, ¿verdad? Ese es el trapo de inmundicia. Entonces todo el mundo que llegaba a una casa tenía que hacerlo. No, era un irrespeto entrar a la casa con zapatos. Ahí hay que quitar y dejarlos afuera, ¿verdad? Aquí los dejan acá en la casa, cuando sale ya no están si usted entra en una casa y quita los zapatos, cuando ya sale ya no están los zapatos ahí, ¿verdad? Y en el tiempo eso no existía. La gente se quitaba los calzados. ¿Por qué? Porque eso significaba respetar la casa o el respeto a la persona que vive ahí. Pero en este caso, hermano, cuando Dios le dice quítate el calzado, porque el lugar donde está el lugar santo es, no era por eso, porque era el monte, en un lugar, no era una casa, pues. Amén. La pregunta es por qué le dice que se quite el calzado. Porque el calzado, hermano, representa, oiga bien, el arrastre de la inmundicia. ¿Qué pasa cuando usted va en la calle, usted se para más cuando los perros dejan la grasa por todas partes ahí, ¿verdad? Y usted, ¡ay, Dios mío! ¿Verdad? ¿Cómo siente usted? Siente feo, ¿verdad que sí? Y ahí ven el zapato. ¿Qué es lo que lleva arrastrado? Inmundicia. Inmundicia. En otras palabras, hermano, Dios le dice, hijo, tú no puedes venir a mí con inmundicia. Es necesario que te quites el calzado. Es necesario que botes todas esas cosas que te afean tu cristianismo. Es necesario que tomes la decisión. Yo ya te escogí. Tú estás en la casa de Dios, estás en el monte de Jehová, en el monte de Dios, estás en el Sinaí. Y yo te he traído hasta aquí porque yo te quiero bendecir. Yo te he traído en un proceso. Ahora llega el momento en que yo quiero llevarte a otro nivel. Yo quiero ponerte en algo grande. Pero ¿sabes qué? No te puedo poner si no te quitan los zapatos. No podemos servirle a Dios, hermano, y al diablo al mismo tiempo. Dice la palabra, nadie puede servir a dos señores. Nadie. ¿Por qué? Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Hermanos, si usted sigue leyendo de ahí para allá, se va a dar cuenta que Dios se identifica con Moisés, le dice, yo soy el que soy, yo soy el Dios de Abraham, Isaac, Jacob. Y más adelante se da cuenta que Dios le dice a Moisés que ha escuchado la voz de su pueblo Israel y ahora lo comisiona a él para que vaya a sacarlo. En otras palabras, hermano, pasaron, oiga bien, Dios sabía que iba a llegar el momento donde el pueblo de Israel tenía que salir de Egipto. Sabía. Y Dios, desde que nació aquel niño bonito, hermoso, que casi lo matan, pero que no lo mataron porque Dios lo guardó, desde ahí ya Dios lo tenía preparado para que dentro de 80 años le iba a estar diciendo, quiero que liberes a mi pueblo. Póngase a pensar, hermano, ¿qué tenía en la mente Dios cuando usted nació? ¿Cuántos años han pasado hasta ahorita? Bueno, solo usted lo sabe. No me lo diga.
Han pasado 15 años, 20, 30, 40, ya iba a los 50. Llegó a la cantidad cuando ya usted menciona enta. ¿Ah? Ya no ustedes son 30, 40, 50, 60, porque todos son enta. ¿Ah? ¿Qué edad, hermano? Oiga bien, hermano, oiga bien, póngame atención en esto. Moisés esperó 80 años. 80 años Dios lo pasó por un proceso. Proceso de aprendizaje. Dios sabía que Dios lo llevó a Moisés a Egipto porque lo tenía que preparar para ser líder, porque sabía que el guiar al pueblo de Israel iba a ser una tarea difícil. Amén. Lo llevó primero a prepararse en carácter, temple, a Egipto, como un príncipe, como una persona preparada. Pero también lo llevó al desierto para prepararlo en la sensibilidad para oír la voz de Dios. Amén. Pero ¿sabe qué, hermano? Después de esto, Moisés le obedece a Dios, saca al pueblo y pasa en el desierto otros 40 años más. ¿Cómo fue la vida de Moisés de aquí para allá? Moisés fue un rey de Dios, un sacerdote de Dios, fue un profeta de Dios. Moisés, hermano, oiga bien, Moisés, Dios dice que no ha habido hombre más obediente que Moisés. Moisés oyó la voz de Dios, le escuchó cuando estaba en el monte de Dios. Hermanos.